Eran cartas que fueron encontradas en pergaminos. Pero Mateo 24 es conocido como el calendario cronológico de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? El calendario que nos guía a qué tan cerca estamos de que Cristo vuelva. Porque yo lo escucho muchas veces en el Facebook. Tengo una página de ministerio donde predican con una vehemencia, con una insistencia: Cristo ya va a volver. Y la verdad es que la Biblia nos dice que nadie sabe la hora ni la fecha. Dice la Biblia, sí dice, sin embargo, sí dice que cuando Él vuelva, dice que volverá como ladrón en la noche. O sea, significa que no nos va a avisar cuando Él venga. ¿Qué significa esto? Desde los tiempos de la iglesia primitiva, ¿sí?, los discípulos se animaban unos a otros con la esperanza de que al recordar la segunda venida de Cristo, ¿sí?, ellos se motivaban a ser mejores cristianos, mejores creyentes, mejores padres de familia. Todos los días se estaban poniendo a cuentas con Dios. ¿Okay? Entonces, sí es importante que nosotros estemos diciendo: Cristo viene pronto. Pero ¿sabes qué? Más que nunca estamos casi seguros de que realmente ese tiempo se acerca, porque se han estado viendo tantas señales, ¿verdad? Tantas cosas durante los últimos 10 años, que nos deja solamente con una cosa muy importante: realmente Él está pronto en volver, ¿sí? Y donde quiera que tú vas, donde quiera que te encuentras una gran necesidad de la gente y encuentras varios factores, Pero vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Veo algunos que se ponen contentos con este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Sé que son unas enseñanzas muy intensas, bonitas, profundas, interesantes. Y déjame decirte que es importante que anhelemos la segunda venida de Cristo, porque al anhelarla, todos los días nos estamos poniendo a cuentas con Él. Todos los días nos estamos poniendo a cuentas con Él, porque si Él dice que vendrá como ladrón en la noche, sin avisarnos, vale más que estemos a cuentas todos los días. Todos los días nos arrepintamos de nuestro comportamiento delante de Dios, delante de la gente, delante de la sociedad. Porque hay 3 maneras de pecar. Puedes pecar contra Dios, contra tu hermano, contra ti mismo y contra la sociedad, ¿sí? Y cada día, ¿verdad? Cada día, dice el apóstol Pedro, si hay alguno de ustedes que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso, ¿verdad? Entonces todos los días tenemos que estarnos arrepintiendo delante del Señor, porque no sabemos cuándo vuelve. Y si vuelve ahorita o mañana: Señor, perdóname, Señor, por este mal pensamiento que tuve, perdóname por este comportamiento que tuve. Y vamos a leer capítulo 24, verso 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, cuando llega, en los libros lo dice, ¿verdad? Los libros están divididos como AC o DC, antes de Cristo, después de Cristo. Y vamos a enfocarnos aquí, DC, después de Cristo, ¿ok? Cuando Cristo profetizó entrando a Jerusalén, los discípulos del Señor se admiraron de las grandes estructuras, de la estructura de Salomón, del templo de Salomón. Porque Salomón, cuando construyó el templo, el hijo de David, lo construyó de mármol, de oro, del mejor material que tú te puedes imaginar. Países extranjeros llevaron oro, construyeron ese templo, pero en ese momento los discípulos se encuentran afuera del templo de Jerusalén y empiezan a admirar, como cuando vas a México, ¿verdad?, a la Avenida Reforma y estás viendo todos los edificios, ¿verdad? Estás así con la boca abierta. ¿Dónde le salió de la cabeza a un ser humano tener la ingeniería para construir un edificio de ese tamaño? Pues imagínate que los discípulos se encontraban en una situación similar a la que tú y yo nos encontramos
cuando nos encontramos en una ciudad desconocida, con edificios, con una estructura hermosa. Pero Jesús, al estarlos viendo, les dijo una cosa: es cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra de estos edificios. Más o menos, en el tiempo del Antiguo Testamento, fue en el tiempo de Salomón. Y lo histórico fue que el año 70 después de Cristo, que el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hace 4 años sacudía a Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Tardó 70 años para que la palabra profética que Jesús decretó en Mateo 24, del 1 al 2, se cumpliera. Fue una de las palabras proféticas que se cumplió 70 años después de que Cristo fue crucificado y resucitó entre los muertos. Y hay una cosa muy importante que tenemos que entender en cuanto a esto. La segunda venida de Cristo fue profetizada en Mateo capítulo 24, pero antes de su llegada está escrito que varias cosas iban a suceder en la tierra. Y ahora decimos, pero pues siempre ha habido calamidades, problemas, siempre ha habido pobreza, ¿verdad? Siempre ha habido desastres naturales. Pero mi amado, aproximadamente 50 años para acá, los terremotos, los desastres, el hambre, las pestes, las enfermedades han incrementado hasta un 80%. La aparición de nuevas enfermedades empiezan a llegar y tocar a la puerta de hogares. Tal vez tú no estás tal vez abierto a todo lo que está sucediendo, pero hay mucha maldad en la vida, ¿sí? Tanta maldad que tú te encuentras gente en la calle, si es que lo que estoy haciendo está bien, es porque lo estoy haciendo porque quiero vivir. Están asesinando, están robando. Hay una maldad impresionante en los últimos años. Vamos a ver el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Te fijas aquí una cosa muy importante? Los discípulos están hablándole del fin de ese siglo. Porque cuando Cristo viene, se parte la historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y comienza una nueva historia. De Cristo para acá han pasado 2000 años. Amén. Si lo vemos simbólica y proféticamente, la Biblia dice que Jesús dijo: al tercer día me manifestaré. ¿Sí? Al tercer día resucitó de entre los muertos. De Jesús para acá han pasado 2000 años. Hebreos dice que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, ante sus ojos, ante su percepción, solo han pasado 2 días después de que Él vino a la tierra. 2 días, bajo el calendario de Dios. Cuando nosotros vemos Mateo 24, vemos que sí, simbólicamente estamos caminando sobre el tercer día, ¿sí? Y el tercer día representa resurrección, regreso y venida de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, ante lo que estamos viendo, ante lo que está sucediendo, hay muchos que han dicho, no, dice, no vamos a tardar ni 10 años más antes de que Cristo vuelva. Bueno, teóricamente está bien tu teoría, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla que los discípulos le dicen al Señor: ¿qué señales habrá de tu venida? Vamos a ver el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y se ha oído por los últimos años una serie de doctrinas, de iglesias, de aún personas que ellos mismos se han vestido
de la apariencia de Cristo. Ellos mismos se han dicho, yo soy el Cristo. ¿Qué es una idea sectarista? Es cuando una persona dice, yo tengo la razón y nadie me va a quitar esa razón. ¿Sí? Esa es una zona de peligro. Porque cuando una iglesia dice, nosotros somos los que tenemos la razón, pero no están basándose a la palabra, ¿sí? Ya es una idea sectarista. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no solo te habla de una persona o de un personaje, te puede hablar de una asociación, de algo que se construyó a base de una creencia basada tal vez en un versículo de la Biblia, y de ahí se derivan otras ideas. ¿Amén? Vamos a poner, por ejemplo, ¿les pongo ejemplos? ¿Sí? Por ejemplo, los mormones. Ellos nacen del cristianismo, pero luego desvían su fe ante un libro que se llama el libro de Smith. El libro de Smith dice que ellos tienen su profeta, que un ángel se le apareció, y ellos comienzan de alguna manera a desarrollar una doctrina ya no basada en las escrituras, sino en un libro creado por una persona que dice que tiene la razón. ¿Ok? Amén. Entonces eso es una idea peligrosa, porque cuando no estamos basados en las escrituras, estamos en zona de peligro. Amén. ¿Ok? Zona de peligro. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Es importante que conozcamos las escrituras. No podemos salirnos de aquí, ni a la derecha ni a la izquierda. Jesús dijo en el libro de Mateo, dice, cualquiera que quite a esto una tilde, una coma, por muy pequeño que sea, dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. No le podemos quitar nada. A Biblia no le puedes quitar nada. Si algo sabes que estás mal, debes consultar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene a ser el manual de vida. Amén. Vamos a ver, versículo siguiente. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Amén? Y hemos tenido desde Irak, ¿verdad? Híjole, ¿cómo se oyó en aquellos años, en los 90s? Ya viene Cristo, ya se va a desatar la tercera guerra mundial. Mi amado, aunque se desate la tercera guerra mundial, no significa que ya viene Cristo. Dice, habrá guerras y rumores de guerras. País contra tal país, se van a unir tantos para atacar a él. Y luego la gente, ¿verdad?, que no conoce, empieza a temblar. Ay, pues ya viene la guerra. Ay, ya nos vamos a morir. Ay, vamos a aventar bombas, ¿verdad? Y empieza la gente a tener un problema, ¿verdad?, en su mente, ¿verdad? Y empieza de alguna manera a hacerse ideas, ¿verdad? Como el asunto que pasó en el 92, creo que fue el Y2K, ¿verdad? Me acuerdo que aún en la misma iglesia nos decían, ya se va a poner fea la cosa. Almacenen atunes, almacenen fruta, casi nos dijeron, hagan una cueva abajo de su casa para que si se desata la tercera guerra mundial, no te pase nada. Y ahora que andaba allá en Estados Unidos, pasamos por una colonia donde hay casas abajo de las casas. Y se me hizo bien raro porque estaban muy mal construidas. Y le digo a los pastores, le digo, ¿por qué esas casas están así? Dice, es que ellos piensan que el día de mañana se va a desatar una guerra y así se van a proteger de las bombas atómicas. Wow. Le dije, híjole, qué cosa tan más triste, ¿no? Vivir atemorizado toda tu vida, ¿verdad? Atemorizado de que algo te va a pasar. Entonces, habrá guerras, sí, las va a haber, las vamos a oír, va a haber, van a pasar cosas, pero aún así, no es el fin. ¿Ok? Vamos a ver, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ojo con esto. Dice, habrá enfermedades, pestes, siempre ha habido. Terremotos, siempre ha habido. Jesús habló de un terremoto que hubo ahí por los lugares de Jerusalén, cuando les estaba hablando de Betsaida. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. Porque si los milagros que hubieran sido hechos ahorita en ti, hubiera habido tiempo para que se arrepintieran. Pero uno de los discípulos le preguntó al Señor que qué de mal había tenido esa gente que había muerto en ese terremoto. Y Jesús explica, dice, no creas que porque estás viviendo bien no te va a llegar el momento de ese desastre. Me acuerdo el año pasado que veníamos a la iglesia, era un martes, y se desató una tromba aquí en el tercer anillo. Tuvimos que pararnos en el Waldos, tuvimos que cancelar la reunión. Y decía, Señor, acuérdate que hay una reunión en la iglesia, para esta tromba. ¿Sí? No, la tromba no se paró. Porque cuando un desastre se desata, se va a desatar. Te pares de cabeza, te pongas a llorar. Amén. Va a agarrar parejo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús habla de terremotos, de hambres en diferentes lugares, nos está hablando de un incremento que va a ir subiendo poco a poco con los años, va a ir aumentando. Van a ir pasando cosas que a muchos lugares los van a dejar impresionados, ¿verdad? Como fue el año pasado también, no sé si recuerdan, estábamos orando, estaba yo orando en mi casa, estaba orando, estaba pidiendo al Señor, pues más de su presencia, y en ese momento llega una palabra, así, casi audible a mi espíritu, y Dios me habla y me dice, estoy enojado con México, me dice. Y yo empiezo y le digo, Señor, ¿pero por qué estás enojado? Estoy enojado porque no han entendido que soy el único Dios, que detesto la idolatría, que detesto esto. Fue un mes antes cuando yo le digo, Señor, ¿y qué? Y el Señor me pone que ponga a escribir, y me pongo a escribir todo lo que Dios me empieza a decir, y me dice, Señor, voy a derramar mi ira sobre México. Eso fue un mes antes de que pasara el terremoto que derrumbó 47 iglesias en Puebla, iglesias católicas. ¿Sí? Al mes se desata el terremoto y varios pastores, ¿te acuerdas cuando diste esa palabra profética? Se cumplió. Le dije, no, pues para que vean que Dios va en serio. Y una de las cosas por las cuales nosotros podemos ver que Dios desata un juicio es por el incremento de la maldad, incremento de la idolatría, incremento de las cosas que no tienen que ver nada con Él. Cuando la Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie, significa que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. El único que nosotros tenemos que entregarle todo lo que somos es a Jesucristo, porque es el único que murió y resucitó. No hay ningún Dios que tú puedas ver en un cuadro, en una imagen, ni siquiera la Virgen María resucitó entre los muertos. Porque el día que lleguemos al cielo, la gente que la elevó, ¿sí? Y entremos al juicio, les va a decir, ¿por qué me adoraste si yo no pedí que me adoraras? Ella solamente fue un instrumento del Señor, ¿sí? Fue un instrumento por donde el Espíritu Santo entró y ella concibió al Hijo de Dios. Amén. Porque Dios no tiene principio ni fin. Eso es lo que significa alfa y omega. Nadie lo creó. No tiene principio, no tiene fin. Muchos se preguntan, ¿pero quién creó a Dios? Nadie te va a poder contestar esa pregunta. Porque eso es algo totalmente intenso, profundo. Versículo siguiente. Dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Wow, qué tremendo, ¿ah? Porque hemos visto en las noticias, hemos visto cuando se han desatado destrucciones,
asuntos fuertes, cómo hay un gritadero por todos lados, la gente histérica, la gente preocupada de que le vaya a pasar algo a su familia. Y la realidad es que este tipo de cosas van a traer un principio de dolores, ¿ok? Porque existe tribulación y existe gran tribulación, ¿ok? Y si tú dices que es una tribulación, bueno, tú has pasado por tribulaciones. Por tu cristianismo, muchos te han criticado, te han cerrado la puerta, tu misma familia ya no quiere saber mucho de ti por venir a la iglesia cristiana. Pero una gran tribulación, estamos hablando de otra zona tremenda. ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, es un momento donde se va a desatar algo fuerte contra aquellos que de alguna manera se quedaron después del rapto. La gran tribulación tiene que ver con el derramamiento de la ira total de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Algunos, ay, me dan miedo las películas de terror, me dan miedo que hablen del diablo. No, espérate. El diablo es una cucaracha, ¿sí? A comparación de la ira de Dios. ¿Amén? La Biblia dice en el libro de Mateo, dice que más bien te preocupes por aquel que toma tu alma después de muerto y pone tu alma en el infierno. No está hablando de Satanás, está hablando de Dios. Amén. No está hablando de Satanás. ¿Okay? Estaba escuchando una predicación así bien intensa que me dejó un cuate que duró 23 minutos en el infierno. Y decía, miren, lo único que les voy a decir, dice, tuve una visión, estaba yo en la cocina, dice, sentí que mi espíritu se salió de mi cuerpo, estaba dando esta predicación en inglés, y dice que Dios lo llevó a un túnel profundo, y lo colocó en un lugar de terror, dice, era una cosa tan horrible, dice, pero mientras yo estaba ahí en ese lugar, dice que Dios le dijo, yo no mando a nadie ahí, el hombre elige irse ahí, porque en el momento que deciden no creer en mí, no aceptarme a mí, al Señor Jesús, dice, ellos eligen irse a ese lugar. Yo no los mando ahí, ellos se van ahí por decisión propia. Y cuando estamos hablando de gran tribulación, estamos hablando de un encuentro que nos encara cara a cara con algo que Dios de alguna manera va a reprocharle al hombre por no haber creído que Él era el Hijo de Dios. ¿Amén? Nuestra falta de fe, de no creer en Jesús, de no adoptarlo en nuestra vida, nos va a llevar a un encuentro con su ira. ¿Amén? Y dice el versículo siguiente, entonces os entregarán, dice, a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús está hablando aquí de una persecución contra creyentes. ¿Eh? Está hablando de una persecución a gente que decidió vivir su vida para Cristo. Está hablando directamente a sus discípulos. El primer mártir lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 al 4, donde está el martirio del primer mártir, Esteban. ¿Por qué lo asesinaron? Por predicar de Cristo. ¿Por qué asesinaron a Pedro? Por predicar de Cristo. ¿Por qué asesinaron a Felipe? Por predicar a Cristo. ¿Por qué asesinaron a los hermanos de Jesús? Por predicar a Cristo. Fueron literalmente los primeros mártires durante el primer siglo. Cuando los discípulos le dicen al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús les dice una cosa bien clara. En este siglo se van a desatar una serie de mártires. Y ha habido tanto martirio a la vida de gente que cree en Jesús. Tú y yo vivimos una vida muy cómoda aquí en México. Vivimos en un país, gloria a Dios, libre de expresión. Amén. Pero hay lugares, mis amados, donde tú no puedes andar cargando una Biblia en la calle.
como es en el caso de China. En China, ¿sí?, las iglesias no son iglesias, son reuniones en cuevas. Ahí se tienen que reunir los cristianos. No pueden traer una Biblia porque es un asunto delicado. Van directamente a la cárcel, los encierran de por vida, los matan. Hace un par de meses me acuerdo que me llegó una publicación, no sé si la subí ahí en el Facebook, donde les mandaron una caja de Biblias a gente oriental, a chinos, y agarraban las Biblias y las abrazaban y lloraban, porque los últimos años el gobierno comunista no dejaba que entraran Biblias allá. Ahora las tienen que traficar para que entren a China. Si a ti te encuentran llevando una Biblia china, vas a la cárcel, o pierdes la vida, como te lo dije ahorita. Y ellos agarraban una Biblia y arrancaban una hoja y se la entregaban a cada congregante. Y ellos iban y leían su hoja. Luego regresaban al otro día y se turnaban las hojas porque no podían tener Biblia. Y estaba yo viendo hace un par de meses que tenían una Biblia, que estaban regalándole Biblias a muchos chinos, llorando como si les hubieran regalado el mejor juguete. Cosa tan increíble, ¿verdad? En Afganistán, allá donde existe el grupo ISIS, hay publicaciones bien tremendas donde hincan a la gente, les ponen uniformes anaranjados y enfrente de la cámara les dicen: niega que Cristo es tu Señor. No, no lo voy a negar. Y ahí enfrente de la cámara les quitan la cabeza. Eso es real, ahorita existe eso. Cada rato llegan publicaciones donde miles de personas mueren por su fe en Cristo Jesús. Tú y yo estamos cómodos aquí. Está muy bien la vida aquí, ¿verdad? Podemos tener un trabajo, podemos leer la Biblia en la esquina, podemos leer la Biblia en el parque. Hay tantas cosas que podemos hacer. Porque gracias a Dios estos países no son comunistas, ¿verdad? Y hay algo que tenemos que gozarnos, ¿verdad? Porque tanto México como Estados Unidos son países que en los últimos 20 años han mandado muchos misioneros a predicar a muchas partes del mundo. ¿Sí? Recientemente escuché el testimonio de un misionero mexicano que se fue allá por el Medio Oriente y perdió la vida por predicar de Cristo. De Asambleas de Dios estábamos en Coahuila y un pastor allá me dice, ¿no? Dice, mandamos un misionero allá y lo asesinaron. Lo dijeron en la junta la semana pasada. Estoy hablando de asuntos recientes. Tú quieres pagar un precio por Cristo, tú quieres servir al Señor, probablemente te va a costar la vida. Amén. Yo sentí un llamado a venir a servir a Dios aquí a México. Dije, Señor, la agarré bien fácil, ¿verdad? Pero hay otros que se han ido y ya no vuelven. Amén. ¿Cuántos están siendo bendecidos con esta palabra? Amén. Versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es la parte más importante que quería mencionar ahorita. El asunto que está pasando en la iglesia hoy, en general, ¿sí? El enfriamiento. Digan conmigo, enfriamiento. Enfriamiento. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, dice: por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Antes, cuando apenas yo comenzaba en la iglesia, yo decía, bueno, Señor, ¿cómo es que me vas a vomitar de tu boca? ¿verdad? Un vómito de la boca del Señor no representa que vas a estar enfrente de Él y te va a vomitar, sino que va a llegar un momento en que el cuerpo de Cristo te va a expulsar por la manifestación de maldad en tu corazón. Amén. ¿Qué es un vómito del cuerpo de Cristo hacia una persona
que no vive una vida cristiana íntegra. ¿Sí? Es una desaprobación del mismo cuerpo de Cristo hacia tu persona. ¿Sí? Ten mucho cuidado en vivir una vida fría. ¿Qué es una vida fría? Una vida fría es aquella persona que suele faltar mucho a la iglesia. Una persona fría es aquella persona que pasa por alto la palabra del Señor. Una persona fría es aquella persona que cualquier cosa o situación lo mueve de su fe. Una persona fría es aquella que con una facilidad puede empezar a criticar a sus hermanos en la iglesia, a juzgar a aquellos que están en la misma fe, o aún llegar al punto de criticar al liderazgo de una congregación. Estás en una zona de peligro. Amén. Porque cuando una persona está fría, ya perdió su capacidad de temer a Dios. ¿Qué es el temor a Dios, mis amados? Es cuando tú te detienes en hacer algo que tú sabes que no solo te va a dañar a ti, sino que va a ofender el corazón de Dios y va a ofender al cuerpo de Cristo, va a ofender a la iglesia y no vas a poder avanzar. Dice, la fe de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará. Yo me he dado cuenta de algo. Conforme pasan los años, uno está en el cristianismo y ves toda serie de cosas. Hoy en la mañana decía yo, pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. No es fácil decir eso. Bueno, es fácil decirlo, pero hacerlo. Pasa por una situación donde perdiste un familiar. Pasa por una situación donde tu economía se vino hasta abajo. Pasa por una situación donde fuiste a dar a la cárcel y todavía llega alguien enfrente de ti y te dice, cree en el Señor, Él está contigo. Oye, ¿cómo dices que está conmigo si ahorita estoy en la cárcel? ¿Cómo dices que está conmigo si acabo de perder mi casa? ¿Cómo dices que está conmigo si acabo de pasar por un divorcio? Es fácil para la persona que te lo está diciendo, pero tú que estás pasando por una situación así, caes en el riesgo de enfriarte. Así, mira, ya no creo en el Señor, Dios no está conmigo. Y esa es una situación tremenda, porque a veces pensamos que porque somos cristianos no tiene por qué pasarme nada mal. ¿Has pensado así? ¿Has pensado así? Deja de pensarlo. Dice la Biblia, el reino de los cielos es de los valientes y los violentos lo arrebatan. Significa que si Jesús está hablando en Mateo 24 y está hablando de persecución, está hablando de mártires, está hablando de tribulación, está diciendo que aunque seas cristiano, aunque tengas la mejor fe y te creas la persona más espiritual, vas a pasar por situaciones idénticas a la de una persona normal. Amén. ¿Y qué es lo que te define a ti, a una persona que no tiene a Cristo? Simplemente tienes a Cristo en tu corazón, te fortaleces todos los días en la palabra, vienes a la iglesia, te reconoces que eres débil, que no puedes, pero aquí estás. Y una persona que no tiene a Cristo reconoce que todo viene de sus fuerzas. ¿Amén? Pero la única diferencia entre tú y Él es que cuando caigas, el Señor te va a levantar del hoyo más profundo. Amén. Y cuando esa persona caiga, no habrá segundo que lo pueda levantar. Por eso la Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. ¿Sabes qué significa eso? No significa que yo me levanto solo. Tengo a alguien que me jala el brazo y me dice, siempre he estado contigo, aun cuando te has sentido solo. Así es, amén. Me encanta ese cuadro, ¿lo has visto? Las pisadas de Jesús, que va pisando una persona ahí. Señor, ¿dónde estás? Dice en el cuadro, siempre he estado contigo, nomás que no me has visto. Y hay veces que un cristiano
se siente tan solo que piensa que Dios ya no está con él. Y es cuando Dios más cerca está de ti. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es inevitable poder caer en la frialdad. Es inevitable poder caer en un problema, en un asunto de frialdad. Me da pavor pensar volver atrás, no sé a ti. Me da pavor. No hay un solo día que pasa donde por mi mente no pasa, Señor, no te quiero fallar. No sé si a ti te pasa. Pero hay una gran diferencia entre vivir culpable a vivir como un hombre libre. Porque si ya la regaste ayer y sigues viviendo bajo la esencia de la culpabilidad y lo encuentras como un pretexto para no levantarte, estás en una zona de peligro. Ya caí, voy a caer mañana otra vez. Ya caí hoy, mañana vuelvo a caer y me vuelvo a arrepentir. Y poco a poco te vas saliendo del asunto de la gracia. Amén. Ten mucho cuidado. En cuanto peques, en cuanto la riegues, arrepiéntete. Busca a alguien que ande viviendo bien con Dios, en santidad, y dile: he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Y encuentra una persona donde puedas descargar todo lo que hay en tu corazón. Que dice la Biblia que confesemos nuestros pecados unos a otros. Confiesa tu pecado. No te quedes callado. No te quedes callado, porque el momento que ocultas tu pecado es el momento que tu pecado se vuelve fuerte. Pero en el momento que lo encaras, dice la Biblia que el que confiesa sus pecados será prosperado. En el momento que lo confiesas con alguien que está viviendo en santidad, en ese momento empiezas a vivir una prosperidad espiritual. Empiezas a vencer, te vuelves fuerte. Pero cuando te quedas callado, pues se complica. No compliques tu vida. Sé transparente. No te creas el Superman. ¿Sí? Al cabo todas las puedo. Al cabo no me pasa nada. Al cabo soy fuerte. Al cabo siempre he salido de estos asuntos yo solo. Amén. ¿Con qué estás batallando ahorita? ¿Con qué estás batallando ahorita? ¿Con qué estás sufriendo en tu corazón? Confiesa. Dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, qué cosa, ¿verdad? Ya pasó una hora. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Significa, mi amado, una cosa muy importante: perseverancia. La vida cristiana se trata de perseverancia. Tenemos 20, 25 años conociendo al Señor. 20, 25 años. Híjole, es difícil ser cristiano cuando tratas de hacer las cosas en tus fuerzas. Ya te lo dije, pero cuando te tomas de la mano del Señor, todo como que de alguna manera, al tomarte de la mano del Señor y de su palabra, de alguna manera Dios comienza a fortalecerte para que aprendas a decir no a aquello que te afecta en tu vida cristiana. Preocúpate cuando te alejas de la palabra. Preocúpate cuando ya ir a la iglesia es una carga, cuando ir a la iglesia es cansado. Preocúpate cuando ya tus hijos te dicen: papá, mamá, vamos a la iglesia. Ay, no quiero ir, quiero quedarme a ver el fútbol. Preocúpate cuando ya pones otras cosas por encima de Dios porque estás cayendo en una zona de riesgo. Somete tu carne. Dice el apóstol Pablo: no sea que yo, siendo arado, venga a ser eliminado. Pablo sabía que aún después de haber plantado tantas iglesias,
Si él no era perseverante en su fe, estaba en el peor riesgo de su vida, de convertirse en una persona light, ligera, con las cosas de Dios. Preocúpate. Si ya te cuesta doblar tu rodilla y orar, preocúpate si batallas en estar en una reunión de oración. Preocúpate, porque estás entrando en una zona donde lo frío se va a volver, no importa. No importa, el pastor entiende. ¿Yo qué, hermano? O sea, soy el pastor, pero ¿qué es lo que piensa Dios? ¿Sí? Él está en todas partes, Él ve nuestras actitudes, aún en lo más secreto de lo más secreto de nuestras vidas. Él ve quiénes somos. Él sabe qué somos. Ponte sobre tus pies.